Obesidad. Todo comienza en el cerebro. ¿Por qué tendemos a subir de peso y qué podemos hacer para perder grasa de manera saludable? Para comprender la obesidad, es fundamental entender la conexión entre el cerebro, la insulina y la gestión del peso corporal. El cerebro es el verdadero centro de operaciones. Regula todas las funciones del organismo, desde los latidos del corazón hasta el metabolismo. La obesidad es causada principalmente por un desequilibrio energético donde la ingesta de calorías supera al gasto calórico. Factores clave incluyen la alimentación poco saludable, sedentarismo, genética, factores metabólicos, hormonales, entornos poco saludables y estrés, lo que genera un aumento de grasa corporal. Para recuperar el control, primero debemos entender cómo funciona nuestra maquinaria interna. El cerebro, el director de la orquesta metabólica. Solemos pensar en el cerebro como el lugar donde guardamos recuerdos o tomamos decisiones lógicas, pero su función más crítica es la supervivencia. Es el verdadero centro de operaciones que regula desde los latidos del corazón hasta la temperatura corporal y, por supuesto, nuestro metabolismo. Dentro de esta estructura existe un órgano pequeño, pero todopoderoso, el hipotálamo. Podríamos compararlo con un termostato inteligente. Su función es mantener el equilibrio, homeostasis. El hipotálamo vigila constantemente cuánta energía tenemos disponible y cuánta necesitamos. Cuando ingerimos alimentos, el hipotálamo no espera a que la comida llegue al intestino para actuar. Analiza la entrada de nutrientes y envía una orden directa y urgente al páncreas. Libera insulina. Esta comunicación es la que define si lo que acabas de comer se convertirá en energía vital o se almacenará como grasa en la cintura. El proceso energético. Para entender dónde se rompe el sistema, debemos observar el proceso natural de nutrición en 6 etapas detalladas. Etapa 1. El consumo y la digestión. Todo comienza en la boca. Al masticar y procesar los alimentos, el sistema digestivo descompone los carbohidratos, grasas y proteínas. El objetivo final de los carbohidratos es convertirse en glucosa, el combustible preferido de nuestras células. Etapa 2. La glucosa en sangre. Una vez digerida, la glucosa pasa al torrente sanguíneo. Imagina la sangre como una autopista de suministros. En este punto, los niveles de azúcar suben, enviando una señal de carga lista. Etapa 3. El radar del hipotálamo. El cerebro detecta este incremento de glucosa inmediatamente. El hipotálamo actúa como un sensor de alta precisión que evalúa cuánta azúcar hay y cuánta insulina se requiere para gestionarla. Etapa 4. La señal al páncreas. El cerebro envía un mensaje químico al páncreas. Este órgano, funcionando como una fábrica de precisión, libera la cantidad justa de insulina necesaria para procesar la carga. Etapa 5. La insulina como la llave maestra. La insulina viaja por la sangre hasta encontrarse con las células. Aquí es donde ocurre la magia. La insulina actúa como una llave que se inserta en los receptores, las cerraduras de la membrana celular. Sin esta llave, la puerta de la célula permanece cerrada y la glucosa se queda fuera, circulando sin rumbo. Etapa 6. La transformación en energía, ATP. Una vez que la llave abre la puerta, la glucosa entra y se dirige a las mitocondrias, que son como las centrales eléctricas de la célula. Allí, la glucosa se transforma en ATP, adenosintrifosfato. El ATP es la moneda energética que permite que parpadees, que tu corazón lata y que puedas caminar. El sistema sobrecargado. Cuando el diseño falla, nuestro cuerpo fue diseñado para un mundo donde los alimentos eran naturales y escasos. Sin embargo, el entorno moderno está lleno de alimentos refinados, azúcares blancas, harinas procesadas, refrescos. Estos productos provocan lo que llamamos un tsunami de glucosa. Cuando consumimos estos alimentos de manera constante, los niveles de glucosa en sangre se elevan a velocidades y alturas para las que nuestro sistema no está preparado. El cerebro entra en estado de alarma.
Al detectar picos tan altos, el hipotálamo entra en pánico y ordena al páncreas producir cantidades industriales de insulina para tratar de limpiar la sangre lo antes posible. Este estado de emergencia constante es el inicio del verdadero problema. El sistema, perfectamente diseñado para el equilibrio, colapsa ante la sobreexposición. La consecuencia: el drama de la resistencia a la insulina. Si bombardeas una cerradura con la llave miles de veces al día, eventualmente la cerradura se daña. Eso es exactamente lo que sucede en la resistencia a la insulina. Imagina que vives en una casa frente a una calle muy ruidosa. Al principio, el ruido te molesta, pero con el tiempo, decides poner ventanas dobles y tapones en los oídos para ignorarlo. Las células hacen lo mismo. Ante el exceso constante de insulina, se vuelven sordas. Los receptores, las cerraduras, comienzan a degradarse, se oxidan y dejan de reconocer a la insulina. ¿Cuál es el resultado? La glucosa no puede entrar a la célula. La célula siente que no tiene energía porque el azúcar se quedó afuera. La célula le grita al cerebro: tengo hambre. Tú sientes fatiga y antojos de más dulce, a pesar de tener mucho azúcar en la sangre. El exceso de glucosa que no pudo entrar a la célula es recogido por el hígado y convertido en grasa, que se deposita principalmente en el abdomen. Restaurar el equilibrio, el poder del plato. La buena noticia es que el cuerpo tiene una capacidad asombrosa de recuperación, especialmente si le damos las señales correctas a través de lo que comemos. No se trata de dieta, sino de rediseñar la comunicación con el cerebro. La clave es evitar los picos de glucosa. Si la glucosa entra de forma lenta y controlada, el cerebro no se alarma y el páncreas trabaja con calma. El método del plato es la herramienta más sencilla y poderosa para lograr esto. El 50% de vegetales, la mitad del plato. Las verduras son ricas en fibra. La fibra actúa como una red que atrapa la glucosa y la libera lentamente en la sangre. Esto mantiene al hipotálamo tranquilo. El 25% de carbohidratos complejos, un cuarto del plato. Olvida las harinas blancas. Opta por arroz integral, quinoa, garbanzos o lentejas. Estos alimentos contienen su propia fibra y nutrientes, lo que significa que el cuerpo tarda más en procesarlos, evitando el estado de emergencia. El 25% de proteína magra, un cuarto del plato. El pollo, el pescado o los huevos son esenciales. La proteína es el material de construcción del cuerpo y, lo más importante, da una señal de saciedad profunda al cerebro. Beneficios directos de este nuevo hábito. Al adoptar esta estructura, los beneficios van mucho más allá de la estética. Limpieza de cerraduras. Al reducir los niveles de insulina, las células comienzan a recuperar su sensibilidad. Es como si estuviéramos quitando el óxido de las cerraduras para que la energía vuelva a fluir hacia donde debe. Claridad mental. El cerebro es el órgano que más energía consume. Cuando los niveles de glucosa son estables, desaparece la neblina mental y mejoramos la concentración. Control de peso real. Al dejar de estar en modo emergencia, el cuerpo deja de almacenar grasa abdominal y comienza a utilizar las reservas existentes como combustible. En resumidas cuentas, cuando ingerimos alimentos, gran parte de lo que consumimos se transforma en glucosa. En presencia de esta molécula, el cerebro envía la señal al páncreas para liberar insulina, permitiendo que la glucosa ingrese a las células y se convierta en energía fundamental para realizar nuestras actividades diarias. Cuando existe resistencia a la insulina, generalmente por un consumo elevado de alimentos ultraprocesados, los receptores de las membranas celulares reducen su respuesta y dificultan la entrada de la glucosa. Como consecuencia, no se genera energía de manera eficiente y el exceso se almacena en forma de grasa, especialmente a nivel abdominal. Para revertir esta situación, es necesario realizar cambios en los hábitos alimenticios, priorizando el consumo de vegetales, carbohidratos complejos y proteínas de fácil digestión en la alimentación diaria. Una reflexión final sobre nuestros hábitos.
Entender que la obesidad y el aumento de peso están ligados a una señal cerebral nos quita un gran peso de encima, el de la culpa. No se trata de falta de voluntad, se trata de una biología que está intentando protegernos de un entorno que la sobrecarga. Si un simple cambio en la composición de nuestro plato puede empezar a reconfigurar la comunicación entre el cerebro y el páncreas, imagina el impacto de otros hábitos. Dormir bien, por ejemplo, reduce el cortisol, una hormona que eleva la glucosa incluso sin comer. Moverse un poco más ayuda a que los músculos limpien la glucosa de la sangre sin necesidad de tanta insulina. Estamos a tiempo de aprender a escuchar las señales de nuestro cuerpo. Cada comida es una oportunidad para mandarle al cerebro un mensaje de calma, equilibrio y bienestar. ¿Qué señal vas a enviar hoy? Bienvenidos a Nova, nutrición óptima y vitalidad activa.